¿Qué tal? Sean bienvenidos amigos a nuestro café científico filosófico. Nuevamente, en esta ocasión vamos a seguir platicando de cosas muy interesantes. Vamos a reflexionar con cuestiones que tengan que ver con la ciencia, con cuestiones filosóficas, también aventurarnos a hacer preguntas, a preguntas heréticas. Preguntas que seguramente incomodarían a mucha gente religiosa o no religiosa incluso. Ok, entonces, ¿qué ha pasado durante estos días? Pues muchas cosas, como podemos saber. Entre ellas que los premios Nobel de Física y de Química fueron recibidos por las aportaciones que hicieron los que recibieron estos premios Nobel hacia la física y química respectivamente. Por ejemplo, en el caso de la física, la inteligencia artificial les ha ayudado para resolver problemas eh, como el descubrimiento del bosón de Higgs y muchas aplicaciones de la física. En el caso de la química, usaron la inteligencia artificial para predecir proteínas. Entonces, esto me ha hecho reflexionar acerca de el avance de la inteligencia artificial y de lo que pues muchos gurús, muchos analistas, filósofos científicos creen que podría ser el futuro de la inteligencia artificial. Hemos visto cómo Elon Musk ha estado desarrollando cada vez mejores cohetes para lanzarse al espacio y regresar de una forma, digamos que exquisita en cuanto a el aterrizaje y también con el uso de las computadoras. Pero también hemos estado viendo cómo está proponiendo él o está avanzando en el desarrollo de robots que sean humanoides, por ejemplo. Entonces, bueno, de las preguntas que surgen es, ¿algún día alcanzará, ya sea él o más desarrolladores, robots que lleguen a pensar, que lleguen a sentir, que lleguen a tener empatía con el ser humano? Así que amigos, quédense, va a estar muy buena esta plática. Y es que en el caso de poder contestar a la pregunta si algún día van a pensar los robots o las máquinas en general, si va a haber una especie de Skynet como en la película de Terminator, eh, o bueno, o la computadora Hall de la película Odisea del Espacio, Odisea 2001. Y cómo poder decir algo científicamente, una respuesta lo más cercano a lo que nosotros conocemos sobre esta cuestión de la conciencia. Si nosotros pudiéramos tener una teoría de la conciencia, sería como más fácil o evitaríamos la especulación. Evitaríamos cierto tipo hasta de charlatanería o cierta religiosidad, a empezar como a creer, tener creencias de que las computadoras, las máquinas o los datos que usan las máquinas van a ser una especie como de Dios o de Salvador a la especie humana. Entonces, para no repetir esa cuestión religiosa, tenemos que tener una teoría de la conciencia, pero no la hay. Hay diferentes posturas muy interesantes que espero que podamos ir desmenuzando en este y demás videos. Ya lo empecé a hacer en videos pasados. Ahora, en el caso de qué es la conciencia, cómo y cuándo surgió, bueno, tal vez contestar esas preguntas no sea tan relevante si tuviéramos una teoría. Podemos tener incluso una teoría, aunque no sepamos cómo nació la conciencia en el universo, cuándo nació. Porque lo mismo pasa con la vida. Nosotros no sabemos cuándo surgió la vida. Y también nos cuesta trabajo definir qué es la vida, qué es un ente vivo. Y sin embargo, pues existe la biología, existe la ciencia que se encarga de los seres vivos. Entonces, ¿cuál es el problema? Incluso, miren, en la misma física, que es la ciencia por antonomasia, que es la ciencia de las ciencias, no sabemos
bien a bien qué es el espacio, qué es el tiempo y la materia misma. Lo hemos analizado aquí, pero no importa, bueno, sí importa. Por eso luego nos vamos a la cuestión metafísica, para meternos más en esos conceptos. Sin embargo, existen muy bien fundamentadas teorías físicas. Así que a pesar de que nos cueste trabajo conceptualizar bien el espacio, el tiempo, nos funcionan muy bien cuando hemos, junto con las matemáticas, con conceptos abstractos, cuando hemos encontrado las relaciones de los objetos que estamos viendo. Y en el caso de la conciencia, no existe lo mismo que en el caso particular de la física. No existen esas relaciones que nos permitan decir, a ver, la conciencia está actuando sobre la materia de tal o cual forma. Lo que sí existe son operaciones que observamos, comportamientos que observamos a nivel neurológico, neuroquímico, neurofísico. Y es que en la ciencia estamos acostumbrados a preguntar por cómo surgen las cosas, cuáles son las causas de los fenómenos. Así que el poder estar preguntando o el querer preguntar y contestar qué es la conciencia, cómo surgió la conciencia, cuándo apareció la conciencia, solemos contestar preguntas a través del método científico. Esta cuestión de cómo surge, pues sí, les digo, o sea, lo hacemos con lo que vemos. La conciencia se ha preguntado, ¿cómo surgió el universo? ¿Cómo surgieron las estrellas, las galaxias? ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo surgieron los seres vivos? ¿Cómo surgió el ser humano? Y bueno, un problema que veo aquí es, ¿será factible? ¿Será que vamos bien al preguntarnos cómo surgió la conciencia? Si es la conciencia la que se hizo esas preguntas anteriores y la que encontró hasta cierto punto pues mecanismos que pueden predecir a través de cosas que nos son difíciles de conceptualizar, como el espacio, tiempo, materia. Hemos encontrado más cosas y lo vemos, o sea, incluso la tecnología misma es el resultado de haber realizado el método científico. Así que ahí está un planteamiento que sí me parece interesante. Cómo la conciencia se debe desdoblar para que ella se contemple a sí misma como nosotros contemplamos a los objetos, a la materia, al universo. Bueno, es algo que Hegel ya hizo de alguna manera, porque habla del espíritu absoluto, es decir, como que el espíritu se contempla a sí mismo. Entonces ya entramos a la filosofía. ¿Cómo surge algo? ¿O cómo funciona algo? Son como dos preguntas un tanto diferentes, pero son las que se hacen en ciencia y en filosofía. Pero luego vienen otras preguntas muy difíciles, tales como ¿cómo surgió la vida? ¿Cómo surgió la conciencia? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Hay algunas más difíciles que otras. En el caso de cómo surgió la vida, bueno, no sabemos, sin embargo, como les he comentado, existe una ciencia llamada biología que se encarga de estudiar a los seres vivos. Pero no existe una ciencia que ya haya sido como domesticada. ¿Sí me explico? Como en el caso de la vida, de los seres vivos. Ya tenemos ahí teorías acerca del comportamiento de ellos y taxonomías, clasificaciones, etc. Pero en el caso de la conciencia, ¿algún día se domesticará? No lo sabemos. Entonces, bueno, muchos científicos y filósofos han estado trabajando en hacerse preguntas que sean válidas, porque cuando se logra una pregunta válida, entonces tiene posibilidades de ser contestada de manera metódica. Pero nuevamente viene la pregunta si se requiere un método para encontrar y domesticar el concepto de conciencia. Y una vez que se haga, contestar a la pregunta de si hay alguien
en el caso de los robots de Elon Musk en el futuro o en el presente. O sea, tal vez alguien pueda pensar que ya hay computadoras, robots que ya tengan algo de conciencia. Sin embargo, creo que es muy difícil desde el punto de vista científico o filosófico decir que hay alguien allá adentro de todo ese armatoste, ¿no? De todo ese cablerío, de todos esos circuitos, de todo ese hardware y de todo ese software. O el software es ya algo consciente. Hace rato que las máquinas ya nos ganaron en complejidad, en cierta complejidad, amigos. Ya nos ganaron al menos en la realización de cálculos que antes eran exclusivos para nosotros, ¿no? No se diga el calcular una suma, una multiplicación, una derivada, sino también la mejor estrategia para ganar el ajedrez. Y sin embargo, puedo asegurarles que a pesar de esa gran complejidad que tienen, a pesar de esa gran cantidad de circuitos integrados, de transistores, de maravillosas soluciones que dan en un tiempo récord y de lograr algo que nuestra mente podría tardar miles de años y ellas lo hacen en unos cuantos instantes, a pesar de todo eso, ¿quién de ustedes cree que hay alguien allí adentro de una computadora, de un celular? Y me refiero a no otra persona que esté por ahí hackeando o bueno, transmitiendo datos. No. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, si el celular por el que me están observando ahorita tiene conciencia. Filósofos como William G. Lycan o David Papineau, que son fisicalistas, que consideran que lo que realmente existe es la materia, y de la materia pues surge algo que llamamos conciencia o estados mentales. Se basan en que todo evento físico tiene una causa física. Consideran, por ejemplo, si existen los estados mentales, entonces estos tienen una causa física. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Bueno, a través de dos premisas. Los estados mentales tienen efectos físicos, porque lo observamos en las neurociencias. En los experimentos que hacen, cuando se observa el cerebro, se escanea, y cada que alguien piensa algo, siente algo, recuerda algo, hay una región del cerebro que se activa. Entonces, primera premisa, todos los estados mentales tienen efectos físicos. Segunda premisa, todo efecto físico tiene una causa exclusivamente física. Por lo tanto, los estados mentales son estados físicos. Y ya con esto, con esta forma de ver las cosas, podemos decir entonces que los estados mentales y que la mente en general es también física. Bien, por esos fisicalistas. Suena lógico, pero hasta ahora hemos logrado poder describir bien a un zombie psicológico. Porque precisamente el idealismo lo que está diciendo es que existen estos estados mentales que sí logran resolver el problema fácil de la conciencia, como lo diría David Chalmers. Ya sabemos, de manera física, cómo se relaciona la mente con la materia. Ya lo sabemos. Ok, pero ahora, ¿cómo aparecen los qualia? Las experiencias subjetivas, el sentir, el percatarse de las cosas, y de que hay alguien dentro de un cuerpo material que las percibe, que bueno, muchas veces ese alguien pues se le llama la mente, la conciencia o incluso el alma, la cual es de una sustancia diferente al cuerpo, pero que sin él no se podría expresar la misma conciencia. Así que, amigos, este tema tan apasionante nos lleva
a, dadas las reflexiones que hemos realizado, a concluir que realmente existe alguien adentro de un ser humano, alguien, que se llama mente, conciencia o alma, y que fue logrado a través de, si a los que fue dentro del método científico, podemos pensar en una evolución a través de ciertas leyes físicas, biológicas, químicas, que no conocemos bien a bien, pero que, por lo que medio entendemos, se llevó alrededor de 3.800 millones de años para que nosotros llegáramos a través de procesos de consumo de energía para ir puliendo esta complejidad que al principio así mencionamos. Hay una complejidad muy alta, como la de los robots que dijimos, hay muy alta complejidad, pero también en los mecanismos para los cuales se ha desarrollado la misma mente, que los mismos, tanto fisicalistas como filósofos idealistas, sabemos que existe. Sabemos que ahí está esta armonía física, matemática, para lograr la complejidad, y en un momento surgió la conciencia. Así que, si ya estamos convencidos que hay alguien aquí adentro, de este cuerpo, de tu cuerpo, ¿habrá alguien allá afuera? No se pierdan su siguiente capítulo, amigos, su siguiente charla filosófica, en donde seguiremos hablando de estos temas y seguiremos haciendo análisis, preguntas y propuestas. No se lo pierdan, porque tengo unas muy buenas propuestas para resolver ese problema de si hay alguien allá afuera. Gracias, amigos. Nos vemos y espero verlos la siguiente vez. Hasta pronto. Y no olviden darle like si ustedes gustan. Y posiblemente alguno de ustedes termine siendo el Aristóteles del siglo XXI y medio.